Bendiciones mis hermanos y amigos, es un gusto para mí saludarles nuevamente a todos los que se conectan hoy en nuestro canal de YouTube de la Iglesia Ebenecer Central de la ciudad de Valledupar. Hoy es un privilegio para mí compartir esta reflexión con ustedes, pero primero quiero que me acompañen a una oración, colocar este tiempo delante del Señor. Padre amado, bendito eres tú. Gracias te damos, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu fidelidad, por el amor que tienes a cada uno. Gracias, Señor, por este día. Y ahorita te pedimos que nos regales una unción fresca de tu Espíritu para poder entender qué tienes para nosotros hoy a través de la palabra en la que vamos a reflexionar. En las últimas entregas de Meditando en la Palabra pudimos terminar lo que fue todo el libro de Nehemías, un libro que nos llenó de muchas enseñanzas a través de ese hombre que recibió el llamado del Señor y fue obediente a cumplir su palabra. Un hombre que pudo reedificar y restaurar las relaciones de un pueblo que durante mucho tiempo había estado alejado del Señor. Y hoy, con la dirección del Señor, también quiero compartir con ustedes la historia de un hombre muy bendecido, un hombre muy conocido por cada uno de nosotros. Y para llevarlos hasta él, quiero resaltar a otros hombres que llegaron en condiciones muy similares a las de él, los cuales también tuvieron misiones específicas que venir a hacer aquí en la tierra. En la antigüedad, la esterilidad de una mujer era considerada una maldición, era la principal causa para el divorcio. Pero ellas en ese tiempo también buscaron cómo solucionar esa parte y muchas de ellas fueron capaces de dar a sus siervas, a sus esposos, para levantarle descendencia. Recordemos a mujeres estériles como Sara, quien después de tanto tiempo, ya una mujer envejecida y su esposo también pudieron tener la dicha, después de orar y orar y confiar en la promesa que el Señor le había dado a Abraham de poder tener a su hijo Isaac. Rebeca, esposa de Isaac, también fue una mujer estéril que después de muchas oraciones ella pudo convertirse en madre, como lo fue de Jacob y de Esaú. Aunque Raquel era la mujer preferida de Jacob, ella también era estéril y también después de oraciones pudo convertirse en la mamá de José y Benjamín. Ana y Elcana también eran ancianos y después de derramar Ana su alma en oración en el templo, pudo tener la respuesta en la ancianidad y se convirtió en la mamá de Samuel, un hombre que fue capaz de gobernar desde el templo al pueblo de Israel. Y del que le voy a hablar es bien importante, un hombre de una connotación muy especial por el trabajo que vino a hacer aquí. Les voy a hablar hoy acerca de Juan el Bautista. Elizabeth era la esposa de Zacarías. Zacarías era un sacerdote y ella era una mujer piadosa, pero no habían podido tener hijos. En una ocasión a Zacarías le tocó el privilegio de llevar el incienso al templo y cuando estaba allí tuvo ese encuentro con el ángel y el ángel le confirma que su oración ha sido oída y que van a ser padres aún en la ancianidad. Incluso en ese momento le da hasta el nombre de cómo se llamará ese hijo que va a llegar. Hoy les invito a ustedes a que abran sus Biblias y podamos leer en Lucas 1 del 5 al 7. La palabra del Señor dice así: Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Hoy quiero compartir con ustedes la reflexión y la he titulado Las características de un anunciador de Cristo. En primer lugar, vamos a ver la primera característica de Juan. Juan fue un hombre enviado por Dios, según Juan 1:6. Dice así:
Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Pero en Lucas 1, del 14 al 17, dice, el ángel le dice unas cosas muy específicas, unas cosas que a mí me llamaron la atención cuando estuve leyendo este pasaje. Dice que será grande delante de Dios. Qué cosa tan hermosa, que el mismo Dios diga, Juan va a ser un hombre grande. Era un hombre que él lo había mandado para un propósito específico. Dice, no beberá vino ni sidra. Dice lo que indica que iba a ser un hombre nazareo, un hombre que tenía un propósito. Será lleno del Espíritu Santo. Recordemos que cuando su madre fue a visitar a su prima María, él saltaba en el vientre de su madre. Y por último le dice que tendría el poder de Dios para que muchos se convirtieran al Señor. Él tenía una unción muy especial de parte de Dios para que cuando él fuera a llevar el mensaje que tenía que llevar, mucha gente pudiera ser convertida al Señor. Juan era el encargado de anunciar que vendría Cristo y debía preparar al pueblo para que el pueblo se arrepintiera y lo pudieran recibir. Hoy por hoy, esto es un legado que Juan nos dejó a nosotros. Todos los que hemos conocido al Señor, los que nos hemos convertido en hijos de Él, tenemos esta misión que tuvo Juan en este tiempo. Nosotros debemos ser los anunciadores de las buenas nuevas del Evangelio de salvación en este tiempo. Estamos convencidos, todos a quien le hemos creído, pero no solamente necesitamos estar convencidos nosotros, sino poder ser esas personas que podemos llevar el Evangelio a aquellas almas que hoy deambulan en el mundo perdidas sin el Señor. En segundo lugar, Juan era un hombre sencillo, según Marcos 1:6. Dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langosta y miel silvestre. Los historiadores cuentan que más o menos Zacarías murió cuando él tenía 18 años y él se va con su madre allí a una finca que tenían donde tenían un rebaño y él fue el que se quedó encargado de cuidar ese rebaño. Cuando su madre muere, más o menos él tenía unos 28 años y él termina donando todas esas cosas que tenía él en su finca. Y empieza lo que es el trabajo del Señor. Empieza a mirar cómo es que él va a trabajar para anunciar al Señor. Se estableció a los alrededores de Jericó, que era un paso obligado de muchos, porque todos los que entraban a Jerusalén por ahí pasaban. Ahí es donde él inicia la predicación del Salvador. Muchos comentaristas se refieren que la manera de vestir de Juan era muy parecida a la que había usado Elías. Y también unos hablan de que el carácter de él era muy parecido también al de Elías. Cuando él hablaba del Señor, lo hacía con ese carácter, con esa firmeza. Así predicaba él y anunciaba de forma tajante cómo tenía que arrepentirse el pueblo. Conociendo lo que tenía que hacer, Juan hace su aparición, según Marcos, predicando el bautismo del arrepentimiento. Cuenta el evangelista que salían todos los de Judea y Jerusalén y pasaban por ahí y eran bautizados en el río Jordán. Juan estaba vestido no estaba vestido de una forma pomposa. Nos indica que la manera de vestir de él era muy sencilla, pero aún así, con ese vestido tan rudimentario, él anunciaba las buenas nuevas del Salvador. Sencillamente andaba por los alrededores de las ciudades, pendiente y dispuesto a anunciarle a todos los que pasaban por allí. Había aprendido a depender incluso de la alimentación, porque dice que se alimentaba de langostas y miel silvestre. Dependía de lo que Dios le daba a través de la naturaleza. Tenemos que pensar que hoy en día nosotros nos movemos en una zona de confort y muchas veces nos cuesta estar haciendo este trabajo, este legado, como les dije al inicio, de anunciar el Evangelio. Necesitamos poner
más conciencia en ese legado. Necesitamos preguntarnos si nosotros estamos cumpliendo con esa misión que la tuvo Juan, pero que hoy en día la tenemos que realizar nosotros. La tercera característica que tenía Juan fue que él fue un hombre que no se aprovechó de la gente que estaba creyendo en él. Habían pasado ya más de 400 años, un tiempo de silencio entre el Antiguo y Nuevo Testamento, donde no habían profetas. Y en ese tiempo que no hubo nada de esto, la gente tenía ganas de oír aquellas profecías de Isaías y siempre recordaba: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo el pueblo estaba a la expectativa cuando llegó Juan a hacer la predicación del Señor. Y muchos llegaron a él a preguntarle que si él era el Cristo, y él de una vez le dice: no, yo no soy digno incluso ni siquiera de desatar su calzado. Un hombre que fue noble, un hombre que fue humilde, un hombre que siempre le dio el primer lugar al Señor. Cuando nosotros compartimos la palabra del Señor, todo lo que nos regala el Señor es por su gracia y por su amor. Y así como Él nos la regala con su gracia y con su amor, así la debemos enseñar nosotros a aquellos que no lo conocen, anunciándoles que hay un Dios en que pueden creer y en el que pueden confiar. Hace poco escuché una frase que me llamó mucho la atención. Dice: no es cuánta palabra sabes, es cuánta palabra vives. La responsabilidad de enseñar la palabra es un compromiso con el Señor, pero también debe ir muy acompañado del testimonio de nuestra vida. Dios le dio la gracia a Juan, pero Juan siempre le dio el primer lugar al Señor. En cuarto lugar, Juan, en su propósito, levantó discípulos. Inicialmente, en Juan 1:35 dice que Juan y dos de sus discípulos, estos eran Andrés y Simón Pedro. Muchos discípulos de Juan fueron fieles a él. Fueron discípulos que le acompañaron en momentos gloriosos, pero también en momentos de aflicción. ¿Cuáles son esos discípulos que nosotros podemos hoy en día tener también? Aquellas personas a las que nosotros le llevamos el Evangelio. Ellos se pueden convertir en esos multiplicadores de la verdad a través del primer mensaje que nosotros les podemos dar. Ellos le visitaron en la cárcel, fueron fieles a él, incluso los reclamaron después de que ya Herodes lo había mandado a decapitar, según Marcos 6:29. El ministerio de Juan tenía 3 ingredientes muy especiales. El primero era el ayuno. Vimos cómo era la forma de alimentarse de él, una forma muy sencilla. Era un hombre que dependía totalmente de la naturaleza del Señor. La oración, vivir siempre uno conectado con el Señor, pidiendo siempre la guianza de Él. Y la predicación sobre el arrepentimiento, que es lo que nosotros debemos llevarle hoy en día a todo aquel que no ha conocido al Señor. Podemos concluir en esta mañana que nosotros somos los encargados, los que hemos heredado ese legado de Juan el Bautista. Debemos nosotros seguir anunciando las buenas nuevas. Hoy esta palabra nos está exhortando. Estamos cumpliendo nosotros con esa gran comisión a lo que hemos sido llamados. Que el Señor nos ayude a salir de esa zona de confort. Miren la manera como vivía Juan en el desierto, lo que comía, se había quedado completamente solo y sin embargo él tenía ese amor por trabajar para anunciar al Señor. Que el Señor nos ayude a sentir esa compasión, así como la sintió Él, de todas aquellas personas que caminaban por esos lugares y Él presentaba a quien venía a ser el Salvador de este mundo. Te damos muchas gracias, Señor, por esta palabra que tú nos has permitido en este día compartir. Gracias te damos, Señor, y ayúdanos a que nosotros podamos tener ese compromiso fiel de seguir anunciando que tú volverás por nosotros nuevamente. En Cristo Jesús le damos muchas gracias y le decimos amén y amén.